presión. Entonces lo que hace el filtro es filtrar a tu retina que no te dañe, pero hay que hacerlo con cuidado siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Decía que es de verdad un honor presentar uno de los proyectos editoriales más significativos del gran catálogo universitario. En la Universidad Nacional Autónoma de México hemos estado trabajando en algo que ha ocurrido y que es quizá una de las principales señas de este siglo y que tiene que ver con reconocer, con vindicar y con reivindicar el trabajo de las creadoras. Pero nos faltaba algo, nos faltaba también mirar, visibilizar la labor de las agentas culturales. Y así se llama el libro que esta mañana presentamos, Agentas Culturales del siglo XX, desafíos de una gestión, coordinado por Ana Garduño y Graciela de la Torre. Voy a presentarlas ahora que ya he mencionado sus nombres, están allá en el extremo, ellas dos, coordinadoras de este libro. Nuestra coordinadora de difusión cultural, la doctora Rosa Beltrán. Agradecemos mucho al señor rector, el doctor Leonardo Lomelí, que nos honre con acompañarnos esta mañana, y por supuesto está con nosotros también la doctora Angélica Velázquez, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Estamos para presentar aquí Agentas Culturales, así, dicho en femenino, un recuento de la labor incansable de mujeres dedicadas a la gestión, a la difusión de la cultura, de las artes, una labor indispensable que nos ha dado expresiones artísticas impresionantes, memorables, una labor también, que esto es lo que ocurre con los gestores culturales en todos los ámbitos, es una constante. Qué difícil es que registren ellos mismos su trabajo, que guarden memoria de sus logros, de sus desafíos, y por eso se hace tan importante un libro como este, porque ellas no lo hicieron, ellas no registraron, estaban divididas entre continuar con su tarea, con una labor indispensable de mediación, de divulgación del arte, de la cultura, y la posibilidad de sentarse a documentar, a escribir, a dejar testimonio de eso, no parecía tan importante como continuar con una labor que es apasionante, y quienes son gestores lo saben. Por eso es tan loable que en este esfuerzo dejen de ser invisibles, y quiero en primer lugar pasar la palabra a nuestra querida coordinadora de difusión cultural, la doctora Rosa Beltrán, autora además del prólogo de este libro. Gracias, Socorro, gracias, rector, por acompañarnos. Bueno, voy a empezar esta presentación dando honor a quien honor merece. Cuando fuimos con el rector Leonardo Lomelí, que entonces era secretario general, a hablarle de este proyecto, ya nos había apoyado con otro proyecto que tenía que ver con el muralismo, los 100 años de muralismo. Como ustedes saben, es un movimiento que empezó en la universidad y que incluía muralistas, mujeres, lo digo así adrede. ¿Alguien podría mencionar alguna? Bueno, como no es examen, ahí la dejo. Pero nos apoyó enseguida. Bueno, vale, Aida Blanco. Fuimos entonces ahora con el proyecto de estas mujeres, gracias a quienes los pintores en realidad fueron conocidos, gracias a quienes se forjó un canon. Si no hubiera sido por Frances Tour, pues Siqueiros nunca hubiera sido conocido en Estados Unidos. Muchos de los proyectos que hizo Diego Rivera se deben también a estas mujeres. Entonces, Graciela de la Torre me acompañó, fuimos con el rector y además le dijimos, queremos que se llame Agentas, así como una provocación desde el lenguaje. Y nos miró, sonrió enigmáticamente y nos dijo,
sale. Nos apoyó enseguida. Entonces, quiero agradecer mucho eso, porque en efecto obedece a todo este gran proyecto de visibilización. Simplemente en el MUAC, que es de los museos de avanzada, solo el 18% de las expositoras que están en el archivo son mujeres. Esto es, desde luego, un movimiento mundial, pero la universidad ha sido pionera en esta tarea. Abrir una galería de arte en 1935 en el garage de una casa era realmente un proyecto pues descabellado, y además querer poner ahí a las figuras más relevantes de la pintura pues era casi absurdo. Sin embargo, Diego Rivera aceptó y sugirió que se llamara Galería de Arte Mexicano, y con eso catapultó la idea y lo volvió el punto de arranque con que Carolina e Inés Amor iniciarían el periplo de extraordinarias divulgadoras, galeristas, coleccionistas, mecenas, funcionarias de museos, fundadoras de instituciones culturales, críticas de arte e investigadoras de los siglos XX y XXI. Como les dije antes, revistas como Mexican Folkways son clave también para difundir a los pintores de esa época, con Frances Stewart a la cabeza, y expositoras como Lola Álvarez Bravo al frente de la Galería de Arte Contemporáneo dieron a conocer el trabajo de nuevas artistas y de sus pares masculinos. Su excepcional tarea hizo que el arte mexicano se volviera un referente obligado, y la discusión de los criterios de selección fundó una estética y también fundó un canon. Sin embargo, poco o nada se ha escrito en torno al papel que tuvieron algunas mujeres por consolidar un gusto y por conformar este canon, esta idea, al gestionar proyectos. Los trabajos donde se estudia a mujeres en el arte en México adolecen de las mismas carencias, inciden en ciertas figuras emblemáticas y las estudian siempre desde la misma perspectiva. Los nombres se repiten, todo mundo podría citar el nombre de los 3 muralistas, sin duda, y también podría cantar el canon de la pintura mexicana, incluido el arte de la ruptura, desde sus autores, pero no tanto desde sus autoras. La ausencia de muchas de ellas da la falsa sensación de que las mujeres en el arte han sido muy pocas o muy poco importantes en un decurso artístico dictado más bien por sus pares masculinos. Bueno, aquí entra un segundo problema para que esto ocurriera. Algunas de estas creadoras fueron vistas como musas inspiradoras. Ese es el caso de Frida Kahlo, de Lupe Marín, de María Antonieta Rivas Mercado y de la propia María Zúnzolo, ¿no? Esto impidió durante muchos años que su trabajo en la promoción, en la mediación y divulgación del arte, pero también en la propia pintura, no fuera valorado como corresponde, no entrara a esa narrativa artística. Por supuesto, esto está cambiando. De Frida ni hablar, es un fenómeno mundial. Ahora que fuimos a recibir de parte del rector este premio al espacio escultórico y a la Repsa en Italia, me enteré de que están montando una ópera que se llama Frida y Diego. Entonces sí, es un fenómeno ya, no solo como musa, sino también como creadora, porque en ese caso siempre va acompañada su historia y su narrativa de su obra. Pues este libro extraordinario subsana muchas de esas carencias. A través de 20 ensayos de especialistas en el estudio de la producción, la recepción y la divulgación, se devuelve la mirada a esta pléyade de mujeres que a través de sus prácticas pudieron visibilizar a los autores y ahora a las autoras. Desde las hermanas Pecanins, Lidia Sada de González, Márgara Garza Sada, Geles Cabrera Alvarado, Ángeles Espinosa Iglesias, Dolores Olmedo, Carmen Marín, Helen Escobedo, Silvia Pandolfi, Margarita Nelken, Elisa Vargas Lugo, Beatriz de la Fuente, Raquel Tibol, Ida Rodríguez Prampolini, Teresa del Conde,
Juana Gutiérrez Aces hasta Graciela de la Torre, coordinadora de este proyecto, algunas de esas agendas culturales imprescindibles en México se ponen de relieve en este libro. Así que es interesantísimo y yo recomiendo muchísimo tenerlo como un documento que va a completar el conocimiento que tienen ustedes del arte mexicano, de las escuelas y de la ruptura y del papel que han tenido estas mujeres para que ese arte se divulgue en los distintos museos e instituciones, porque es muy curioso que la mayoría de estos han estado a cargo de mujeres, aunque hayan propagado y difundido el arte de los hombres, ¿no? La UNAM se ha erigido como punta de lanza de esta idea de hacer justicia a décadas de invisibilización de las mujeres en todos los terrenos, científicas, artes visuales, escritoras, mujeres compositoras, mujeres directoras. De las 16 cátedras que tenemos en Cultura UNAM, 5 llevan el nombre de mujeres, aunque se dediquen también a difundir el arte de hombres. La Cátedra Clara Porcet de Diseño Moderno y Contemporáneo, la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Géneros, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, la Cátedra Helen Escobedo en Estética, Política e Historiografía Crítica del Arte Contemporáneo en México y América Latina, y la Cátedra Gloria Contreras en Estudios de Danza y sus vínculos interdisciplinarios. Pues mi agradecimiento detrás de este volumen, por supuesto a ti, rector, a Graciela, que lo ideó, a Socorro, que lo llevó a cabo, a ti, sin tu apoyo sería imposible, y a ti, Angélica, también. Necesitábamos de Ana Garduño y de Angélica Velázquez, quien se sumó al proyecto desde el primer momento para impulsar políticas y prácticas alternativas, para hacernos de una voz contundente en el ámbito cultural con el que nombramos y damos voz y cuerpo a otras que a su vez harán lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Rosa, por haber leído también todos los nombres de las agendas culturales sobre las que se habla en este libro. Muy importante nombrarlas, es parte de salir, de sacarlas de esa invisibilización. Gracias también por recordarnos el enorme apoyo que el señor rector ha dado a los proyectos editoriales de Cultura UNAM. Y ahora quisiera pasar la palabra justamente a Graciela de la Torre, que no necesitaría mayores presentaciones, pero sí quiero mencionar que es una gran maestra, gestora, curadora, museógrafa, y fundó ese museo que tenemos ahí en el horizonte, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y sigues fundando y sigues creando. Gracias, Graciela, por favor. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación y por los aplausos inmerecidos también. Buenos días a todos y todas ustedes. Es un honor estar en esta fiesta del libro y la rosa para presentar la publicación Agendas Culturales del Siglo XX, Desafíos de una Gestión, y hacerlo con la presencia del señor rector, el doctor Leonardo Lomelí. Saludo con especial afecto a Rosa Beltrán, a Socorro Venegas y a Angélica Velázquez. Por su beneplácito, sin dudarlo, debo decir, para que Agendas Culturales viera luz y que hoy nos congregue en esta maravillosa festividad, con la que, como ya se dijo en la ceremonia inaugural del día de ayer, se celebra el Día Mundial de la Aventura Inconmensurable, que significa la palabra escrita. Para comenzar la presentación de Agendas Culturales, quisiera decir que sectorizar a las mujeres que se dedican a la cultura y a las artes es una tarea compleja, poco abordada en nuestro país, aunque se trate de mujeres que han diseñado su tiempo y a la sociedad, demostrando que el campo artístico y cultural de ninguna manera es privativo de un género. Tal vez por ello la editora, la doctora Ana Garduño, comenzó este libro de entrada con una provocación: hablar de agendas y no de agentes culturales. A diferencia de la publicación que nos congrega aquí,
Cuando en el pasado se ha hablado y escrito sobre mujeres del gremio cultural, el enfoque ha sido en lo individual y no como un sector. Pero en Agentas, bajo la curaduría de la doctora Garduño, los textos de autoras y autores de diversas generaciones abordan los desafíos de 20 mujeres sin cuya labor la cultura en México no sería igual. En cierto sentido, la publicación da testimonios de resiliencia femenina, contribuyendo a la construcción de una historia más equitativa del sector. Ajenas al feminismo radical de los 70, en la cartografía de Agentas desfilan coleccionistas, directoras y fundadoras de museos, curadoras y críticas de arte, historiadoras, investigadoras, contando los desafíos para que a lo largo del siglo pasado y en algunos casos hasta el presente, estas mujeres pudieran impulsar políticas y prácticas culturales diferentes a las vigentes en su tiempo. Las agentas de este libro compartieron con muchas otras mujeres la experiencia de la invisibilidad, contribuyendo a desmantelar estereotipos y desafiando las estructuras sociales que a veces pretenden perpetuar la desigualdad. En sus páginas los ensayos dan la palabra a 20 agentas, las cuales ya Rosa Beltrán mencionó. Se trata de mujeres trabajadoras, visionarias y que destacaron no solo por sus logros personales, sino por sus contribuciones memorables al arte y a la cultura de su tiempo. En los primeros capítulos nos encontramos con las galeristas, esto es, mujeres que tuvieron un rol fundamental para consolidar el arte mexicano, yendo más allá de la comercialización inherente a su oficio, para abrir brecha a fin de estimular y apostar a la creación plástica de México del siglo pasado. Después hace su aparición la sección dedicada a coleccionistas y donadoras, donde desfilan mujeres que empeñaron su esfuerzo en confeccionar acervos, pero no los acumularon, sino que en un acto de enorme generosidad los cedieron para que la sociedad pudiera disfrutar de esas parcelas del arte de su propiedad. De algunas se ha escrito mucho, pero dicho poco, aunque sus legados perduran, por ejemplo, en el Museo Marco de Monterrey, en el Amparo de Puebla o en el Dolores Olmedo en nuestra capital. ¿Cuántos escritos de los prolíficos varones Fernando Gamboa, como director de la Galería del Palacio de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno, de Felipe Lacouture, quien estuvo al frente del Museo de San Carlos y del Museo Nacional de Historia, y también del pionero Daniel Rubín de la Borbolla, primer director del vanguardista MUCA? De modo tal que Agentas viene a subsanar este desequilibrio histórico y bibliográfico al abordar un tema inédito, el quehacer de mis colegas, las directoras de museos. De las páginas de este apartado se esclarece que ellas fueron más que administradoras y cómo, con sus matices, dejaron su sello al frente de importantes instituciones, formando, preservando las colecciones, generando modelos expositivos y difundiendo el arte correspondiente a la vocación de cada museo. Además, se evidencia cómo estas mujeres impulsaron y lideraron nuevos modelos de hacer museal, dejando su impronta en las estrategias de aprendizaje y de mediación, y en diversas relaciones con los públicos y con la sociedad en general. De estos capítulos se desprende que el liderazgo femenino también fue crucial para fundar museos como el de Arte Moderno, y en la UNAM, el lamentablemente desaparecido MUCA Roma o el propio MUAC. Cierran la publicación las curadoras, críticas y gestoras, muchas de ellas vinculadas al Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, quienes desde distintas disciplinas y especialidades trabajaron hasta entrada a nuestra centuria para contribuir a investigar y difundir el arte mexicano desde el prehispánico hasta el actual. Finalmente, debo de reconocer que quedaron en el tintero varias agendas históricas relacionadas con la producción artística, la gestión cultural, los museos, galerías y exposiciones. Desde luego, hay también agendas contemporáneas, muchas a las que recientemente se dedicaron programas de la serie Vindictas de TV UNAM y otras que se abordaron en diálogos en línea de la cátedra Inés Amor. Sin duda, tanto la publicación como estos programas de televisión y las conversaciones erradican por sí mismo
estereotipos sexistas sobre la gestión cultural del siglo pasado y de gran parte del actual. Finalizo, no sin antes hacer votos, para que el legado de estas agendas pueda inspirar a generaciones futuras para afirmarse en el ámbito cultural, donde la voz y la visión de las mujeres es fundamental. Para ello, y en colofón, les tengo una sorpresa. Me es grato hacerles saber que a iniciativa de la Unidad Académica de la Coordinación se lanzó una convocatoria dirigida a alumnas de las licenciaturas afines a la gestión cultural. Las convocadas a este certamen debían responder a la pregunta: ¿cómo explicaría la importancia de la gestión cultural en el mundo actual? Para ganarse así un ejemplar de agendas culturales. Pues hoy me emociona anunciar a las 10 triunfadoras, todas estudiantes de licenciaturas pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras. Tenar Samsam, Brisa Antonio, Carolina Suárez, Itzaya González, Jimena Pérez, Elena Ríos, A. Soto, Liliana Hernández, Brenda Aguirre y Mariana Flores. Un aplauso y mi enhorabuena para estas agendas del mañana, a las que en término de esta charla, Alejandro León les va a entregar su ejemplar de Agendas Culturales del siglo XX, Desafíos de una Gestión. Muchas gracias, señor rector. Muchas Alex, gracias, párate Graciela. para que te vean que tú vas a ser el que vas a entregar Este es Alejandro León. Muchas a las gracias. agendas del mañana. Gracias, Graciela. Y gracias por sumar más nombres a este proyecto y los nombres de las nuevas generaciones, de las nuevas voces que están mirando, que están devolviendo una mirada y dialogando como nos hemos propuesto en estos proyectos de recuperación del trabajo de creadoras, esos que se generan, esos diálogos intergeneracionales. Voy ahora a pedirle a Ana Garduño que tome la palabra. Ana es doctora en Historia del Arte por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INVAL y junto con Graciela de la Torre, una de las coordinadoras de este volumen. Muchas gracias. Agradezco profundamente a la UNAM, mi alma mater, el que haya publicado este libro, y este panel es muy justo porque todas las personas que están aquí sentadas son las fundamentales para que este tomo se publicara, así que lo agradezco profundamente. Es un libro que sí es inédito, está rompiendo algunos silenciamientos que han venido de décadas, de muchas décadas, donde las mujeres probablemente tuvieron poder en su momento, pero después fueron invisibilizadas. Así que yo le quiero agradecer mucho a Socorro, Angélica, por supuesto Rosa, Graciela, que fue la primera con la que dialogué de este proyecto, y al señor rector, que lo apoyó desde el primer instante. La idea de este libro es priorizar un proceso de recuperación de personalidades que aportaron significativamente al hecho artístico. Estamos en vías de construir narrativas diferentes a las tradicionales, que serán necesariamente más incluyentes de nuestro pasado reciente, y queremos participar como universitarios en esta necesaria reedificación. Como escribió Amado Nervo, los muertos no son los ausentes, sino los invisibles. Visibilizar a las mujeres que han hecho y hacen gestión cultural fue la misión que nos autoimpusimos Graciela de la Torre y yo. Las mujeres estudiadas en este libro y muchas otras más imposibles de incluir desplegaron una agencia interrelacionada con las posibilidades que su contexto les brindó, que supieron aprovechar de manera inteligente y creativa, cimentando una infraestructura conectada con otros gestores activos en su época. De ninguna manera fueron agentas pasivas o sujetas a las circunstancias y las condiciones sociales, económicas y culturales. Sus caminos no estuvieron predeterminados, no obstante, sus resultados no obedecieron solo a su voluntad, ya que se enfrentaron a límites coyunturales que limitaron sus acciones. La potencia de una gestora en un campo específico, cultural en este caso, se define cuando su disposición se sobrepone a determinismos sociales. Armadas con diferentes dispositivos,
galerías, museos, colecciones, fundaciones, columnas en medios de comunicación impresos, puestos directivos dentro de la infraestructura cultural pública o privada, ellas pudieron hacerse de una voz propia dentro de las comunidades culturales de su respectivo entorno y destacaron en su condición de participantes convencidas, impulsando políticas culturales adheridas a las oficiales o representando alternativas a ellas e incluso eligiendo gestionar desde la crítica, la provocación o la discrepancia, ejerciendo resistencia pasiva o activa. Todas ellas fueron precursoras de un fenómeno que inició casi con el siglo XX, el de la feminización de la producción, interpretación y mediación estética, del mercado profesional del arte, de la fundación, gestión y dirección de colecciones e instituciones culturales. Todas edificaron sus trayectorias, ejercieron oficios mixtos o capitaneaban sus propios proyectos, siempre con el arte en la mira, como escribió el sociólogo Pierre Bourdieu en su libro Sobre el Estado, y cito: «Los agentes sociales no toman el mundo social como un hecho, sino que lo construyen». Fin de cita. Este libro no pretende presentar una visión global, sino panorámica, a través de observar procesos heterogéneos que, desde la diversidad, obraron hacia objetivos unificados. Siempre la idea fue fortalecer el campo cultural en México. Los capítulos aquí reunidos fueron todos solicitados a especialistas de diferentes generaciones y procedencias profesionales, con base en núcleos previamente trazados que aquí ya mencionaron: galeristas, coleccionistas, fundadoras de instituciones, directoras de museos e investigadoras y críticas de arte. Nunca habían recibido ellas una investigación en un libro como este. Decidí no incluir, al menos por ahora, a las creadoras plásticas o conceptuales, porque considero que han recibido mayor atención, no suficiente, pero un poco más, que las gestoras, que no son productoras artísticas. Desde luego, al ser este nuestro primer abordaje colectivo a un tema y problema tan apasionante como complejo, no tenemos pretensión de contundencia, sino de invitar a nuestras lectoras, a nuestros lectores, a introducirse en una multiplicidad de horizontes en modo panorámico a través de diversos enfoques, ideas, experiencias, narrativas, para continuar la reflexión sobre una genealogía incluyente de un sector cultural que, pese a crónicas deficiencias, rupturas y discontinuidades, contiene enormes potencialidades futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esa visión panorámica y por recordarnos que estas son siempre conversaciones inacabadas, que van a seguir llegando a gentes y por lo tanto seguirán abiertos los diálogos. Antes de pasar la palabra a la doctora Angélica Velázquez, quiero agradecerle muchísimo porque es otra de las personas en este panel que desde el principio apoyó la idea de hacer este libro. Un libro muy complejo, editado en Libros UNAM, pero que sin el respaldo de Angélica, del equipo de investigaciones estéticas, no hubiera podido llegar a buen puerto. Angélica, por favor. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar en este espacio, de estar con este público, de estar acompañada por estas colegas y amigas y por nuestro rector, por el doctor Leonardo Lomelí, que siempre se ha destacado por el apoyo a todos estos proyectos feministas. Desde su gestión en la Secretaría General. Cuando Socorro Venegas, directora general de publicaciones, y Graciela de la Torre, titular de la cátedra Inés Amor, me invitaron a sumarme a esta iniciativa editorial de Agentas, no lo dudé ni un momento. Se trataba de un proyecto pionero, un proyecto que permitiría poner los reflectores sobre un tema sabido pero muy poco estudiado, que además posibilitaba también destacar la acción que en la escena sociocultural han ejercido algunas de las más notables académicas del Instituto de Investigaciones Estéticas. El libro, de autoría colectiva, aborda la trayectoria de 20 mujeres en el siglo XX que despuntaron como galeristas,
Creo que no está de más volver a decir los nombres, ¿no? Y Carito, Inés Amor, María Asunzo, Lola Álvarez Bravo y las hermanas Pecanis, coleccionistas y directoras de museos, Lidia Sada, Márgara Garza Sada, fundadoras de museos, Geles Cabrera, Ángeles Espinosa Iglesias y Dolores Olmedo, directoras de museos, Carmen Marín, Helen Escobedo, Silvia Pandolfi y Graciela de la Torre, que marca desde mi punto de vista un parteaguas en la historia de los museos de arte en México. Curadoras, gestoras, críticas e historiadoras del arte, Margarita Nelken, Raquel Tibol, Elisa Vargas Lugo, Beatriz de la Fuente, Ida Rodríguez Prampolini, Teresa del Conde y Juana Gutiérrez Aces. Cada una de estas biografías nos introduce en complejas historias de vida, de retos, de creatividad, de imaginación, de diplomacia, de astucia, de pasión por el arte y de compromiso social, cultural y a veces político. Nacidas en la primera mitad del siglo XX, en familias con un fuerte capital social, económico o cultural, estas mujeres desafiaron los mandatos femeninos a su clase y a su género para convertirse en las primeras galeristas, las primeras fundadoras o directoras de museos, las primeras críticas, las primeras curadoras e historiadoras del arte. No así las coleccionistas o comitentes de arte que ya desde el siglo XVIII se habían distinguido en este campo, como Josefa Antonia Gómez Rodríguez de Pedroso o Ana María de la Campa y Cos, o Francisca de Paula Pérez Gálvez e Isidora Ortega de Lucio, esposa del doctor Lucio. Una mención merece también Concepción Jimeno de Flacker o Laureana Wright como notables editoras de revistas femeninas en el siglo XIX. Estas 20 agentas transformaron o revolucionaron la esfera cultural de México en diferentes geografías y desde diversas trincheras. ¿Pero qué es la agencia y cuál fue la agencia de estas 20 mujeres? Si por agencia entendemos la capacidad de un individuo para actuar independientemente y tomar decisiones libres que afectan su propia vida, así como su entorno social y político, este concepto se vuelve fundamental porque reconoce que pese a las condiciones estructurales que limitan los comportamientos y las oportunidades, en este caso de las mujeres, tienen la posibilidad de ejercer un grado de control sobre sus acciones, un espacio para la elección y la iniciativa. La agencia es una noción crucial para entender cómo los grupos o las personas pueden ejercer su poder o su resistencia y modificar los sistemas de poder y las estructuras sociales que implican las normas, los comportamientos y las instituciones. Este libro se centra en cómo estas 20 mujeres interactuaron con las estructuras, en cómo no se conformaron con los mandatos de género, en cómo los resistieron, en cómo enfrentaron las restricciones, en cómo llegaron a modificar sus contextos y en cómo aprovecharon los intersticios estructurales para la elección personal y la iniciativa. O para usar el concepto de la historiadora del arte feminista Griselda Pollock, cómo negociaron su identidad como mujeres, como esposas, como madres, con su actividad profesional y cómo supieron explotarlas para convertirse en agentas de cambio en la escena cultural del México del siglo XX. Quiero referirme a las 5 investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas presentes en agendas culturales: Elisa Vargas Lugo, Ida Rodríguez, Beatriz de la Fuente, Teresa del Conde y Juana Gutiérrez. Las 3 primeras pioneras en los campos del arte virreinal, el arte prehispánico y el arte moderno y contemporáneo, respectivamente. Su inserción en este libro no es fortuita, ya que traspasaron el ámbito académico para insertarse en la escena cultural y social. Elisa Vargas Lugo, con la defensa y preservación del patrimonio virreinal mediante la gestión para restaurar y así resguardar importantes piezas de la pintura y la arquitectura novohispana. Beatriz de la Fuente, mediante su acucioso trabajo de catalogación y estudio del arte prehispánico, contribuyó de manera decisiva al conocimiento y a la salvaguarda de la escultura, pero sobre todo de la pintura mural prehispánica. Ida Rodríguez Prampolini no solo ejerció como distinguida crítica de arte, fundó el Instituto Veracruzano de Cultura, en el que implementó una visión horizontal del ejercicio de la cultura. Creó numerosas casas de la cultura y dirigió el Consejo Veracruzano de Arte Popular, alentando la producción artesanal en el Estado. Por su parte, Teresa del Conde
Además de desempeñarse como crítica de arte y combativa polemista de la vida cultural y artística mexicana, en los artículos que durante 32 años publicó en La Jornada, tuvo una destacada labor gracias a su sólida formación académica como coordinadora de artes plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y como directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. La propuesta visionaria de Juana Gutiérrez Haces como especialista del arte novohispano la llevó no solo a curar importantes exposiciones que hoy son un referente en la historiografía, sino también a proyectar la pintura virreinal en la escena internacional con propuestas curatoriales presentadas en el Museo del Prado y después de su muerte, pero sobre su plataforma, en otros prestigiosos recintos museísticos en Europa y en Estados Unidos. No me queda más que celebrar la iniciativa de Graciela de la Torre y de Ana Garduño para elaborar este libro y el invaluable soporte de Rosa Beltrán y Socorro Venegas para editarlo, parafraseando la pregunta retórica de Linda Nochlin. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y podríamos responder ahora, ¿por qué ha habido grandes agentes culturales en el México del siglo XX? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Angélica, por este importante recuento de esas mujeres, nombrarlas de nuevo y decirnos cómo desafiaron los mandatos y cómo fueron las primeras en llegar a estos campos donde no era natural verlas. Entonces, a partir de esa conversación, querido señor rector, le pedimos ahora, por favor, que tome la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, decirles que me da mucho gusto estar en la fiesta del libro y de la rosa, y qué mejor que hacerlo para comentar este libro que, como ya se ha dicho, tiene una historia muy interesante. Yo celebro mucho esta iniciativa por visibilizar a estas mujeres que desde muy distintas facetas contribuyeron precisamente al desarrollo del arte mexicano en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y que por desgracia, como también se ha dicho, pues muchas de ellas permanecían en el olvido, y era de justicia aquilatar esta gran contribución, que es como en tantos otros espacios de la vida, no solo de la vida nacional, sino en general en el mundo. Desafortunadamente padecemos el mismo problema, no se ha valorado la contribución de las mujeres a muchos de las grandes realizaciones que hoy hacen posible, entre otras cosas, que tengamos los avances científicos, tecnológicos, culturales y las realizaciones artísticas que en la actualidad todos podemos disfrutar. Saludo, por supuesto, con mucho gusto a Rosa Beltrán, a Socorro Venegas, a Angélica Velázquez, y sobre todo me da mucho gusto tener la oportunidad de felicitar por esta espléndida iniciativa a Graciela de la Torre y Ana Garduño. Hoy nos reunimos no solo para celebrar la publicación de un magnífico libro, cuyas contribuciones surgieron de investigaciones muy minuciosas y apasionadas, sino para reconocer la enorme relevancia de la responsabilidad que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para impulsar las narrativas académicas, literarias y artísticas que retoman el papel central de las mujeres que desde una diversidad de disciplinas y espacios han iluminado y enriquecido el paisaje cultural de nuestro país. Agendas culturales del siglo XX es una crónica reveladora que se extiende más allá de los 20 ensayos que componen una revisión historiográfica crítica y muy sólida del ecosistema artístico nacional e internacional de ese momento. Es un reconocimiento a todas las voces de las mujeres que han ejercido una influencia decisiva en esta materia. Es también un merecido y justo homenaje a las galeristas, coleccionistas, donadoras y fundadoras, funcionarias y directoras de museos, curadoras, investigadoras, gestoras y críticas de arte que dieron forma a gran parte de nuestro patrimonio cultural a lo largo del siglo pasado. Y habría que añadir que además varias de ellas no solo fueron investigadoras, sino espléndidas docentes
que formaron a muchas y a muchos profesionales de la historia del arte. Sus protagonistas fueron pioneras. No solo crearon las condiciones para el surgimiento, preservación y difusión de miles de obras artísticas fundamentales, sino que también crearon redes sociales y culturales vibrantes que sirvieron de modelos de intercambio, lucha e inspiración para otras personas. Su legado es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de su capacidad para enfrentar desafíos, innovar, soñar y unir causas e ideales mediante el arte y la cultura. Este libro es también una conversación abierta con el pasado y un reconocimiento al papel vigente e insustituible de la cultura en la construcción de un mundo mejor. Devela cómo estas agendas culturales comprendieron y reflejaron las vicisitudes de su tiempo, pero también muestra cómo las desafiaron y expandieron los límites de lo posible, abriendo espacios de representación y caminos para conquistar posiciones para el diálogo y la toma de decisiones. En los primeros años del siglo XX, el contexto cultural de nuestro país estaba dominado por el porfiriato y las influencias culturales más bien extranjerizantes que predominaban, pero posteriormente lo estaría por la Revolución Mexicana. Durante este tiempo, las mujeres comenzaron a tener un rol más activo en el campo de la educación y las artes, influyendo a través de su involucramiento personal e institucional en el desarrollo de la identidad artística nacional y la promoción internacional de nuestra cultura. Durante la década de los años 30 y hasta mediados del siglo XX, bajo el gobierno posrevolucionario que enfatizaba la construcción de una identidad nacional, construyeron nuevas oportunidades para participar en la administración de bienes y servicios culturales. A partir de la segunda mitad del siglo, la creación de museos, bibliotecas y centros culturales ofreció nuevas plataformas para que las mujeres asumieran roles de liderazgo. Instituciones como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, entre muchas otras, fueron clave para formalizar y expandir su papel en la cultura. Además, el aumento de la oferta en educación superior pública y autónoma de nuestra casa de estudios contribuyó a que muchas de ellas pudieran profesionalizarse en áreas como la gestión cultural, la historia del arte y la conservación. Obras tan importantes como esta se inscriben en el contexto de las acciones y estrategias de la universidad para construir espacios más igualitarios e inclusivos, así como en el de los esfuerzos para construir una memoria integral y revertir décadas de invisibilización de las mujeres en diversas dinámicas sociales. En ese sentido, la fiesta del Libro de la Rosa ofrece un marco ideal, pues significa un momento para recordar y celebrar que los libros y todos los lenguajes artísticos que en ellos convergen son herramientas indispensables para transmitir saberes y transformar los enfoques de construcción del conocimiento. Las y los invito a sumergirse en este libro y en las anécdotas de creatividad y pasión de las agendas que tanto han aportado a nuestro legado cultural. Estoy seguro de que será un referente en los estudios de arte y género y que funcionará tanto como una ventana a nuestro pasado, como una brújula para repensar nuestro futuro y las posibilidades narrativas y creativas de las generaciones venideras. Quiero agradecer y reconocer a la doctora Rosa Beltrán, a la maestra Graciela de la Torre, a la doctora Ana Garduño, a la maestra Socorro Venegas, a la doctora Angélica Velázquez por su espléndida labor, tanto en la coordinación y edición de este volumen, a todas las autoras y autores de los ensayos y a quienes participaron en todo el proceso de su materialización. Su esfuerzo colectivo e interdisciplinario sienta las bases para guiar a nuestra comunidad y a la sociedad mexicana a una concepción y práctica más profunda de la igualdad y el respeto a las identidades dentro y fuera del amplio universo de las prácticas artísticas. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, señor rector, por estas palabras que incluyen un repaso histórico que me parece muy importante para comprender los caminos de estas agendas culturales en su formación, su profesionalización
Y finalmente, qué importante esta noción de una memoria integral. Qué gusto contribuir a eso con el trabajo que hacemos desde la Coordinación de Difusión Cultural. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado a presentar este libro, que es un legado, pero es también, como decíamos, una conversación inacabable. Y los invito a que se lo lleven. Aquí está la mesa a un costado y podrán también encontrarlo en los 2 stands que tiene Libros UNAM. Hay uno allá, hay otro. Estamos como en los 2 polos de esta gran fiesta del libro y la rosa. Y por supuesto, los invitamos a que continúen disfrutando del programa. Hoy cerramos esta fiesta, que es fiesta sobre fiesta, una fiesta dentro de otra. Y disfruten muchísimo. Muchas gracias.